Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Bonfilio, estamos aquí en su podcast de Alto Perfil y nos honramos el día de hoy con tener a un personaje que no es Coba, pero la verdad creo que es una de las personas más importantes en el ámbito, no nada más de la publicidad, es actuario, es artista de origami. Es para nosotros un honor tener Gracias, aquí gracias. a Eduardo Achach. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y estamos aquí con mucho gusto. No, la verdad que nos impresiona el currículum sobre todo de todo lo que hace. Bueno, entre otras cosas es mercadólogo, coach político, conferencista, artista en origami y actuario. Y actualmente también es presidente de la empresa Megadirect. Así es. Cuéntanos sobre todo esto que has hecho, porque me parece muy interesante, sobre todo la versatilidad de cosas y que a fin de cuentas todo va enfocado también a un mismo punto. Me gustaría conocer y que la gente conozca un poco más de ti. Claro, yo empecé la vida profesional cuando, a partir de la carrera de actuaría, en Xerox estaban buscando gente que supiera programar en APL. APL es un lenguaje, se conocía como lenguaje de quinta generación, que hoy día hace más de lo que hace, por ejemplo, un Excel. O sea, trabajas con arreglos multidimensionales. Y Xerox para sus áreas de planeación utilizaba mucho el APL, ¿no? Para, con base en toda la data que generaban ellos, poder pronosticar el futuro. Y esos fueron mis primeros 3 trabajos. Y me di cuenta que la planeación es fundamental en cualquier ámbito de acción para cualquier sector. Yo creo que hasta de cuestiones personales, ¿no? Claro, por supuesto. La planeación de tus finanzas personales es vital. La gran mayoría de la gente no sabe bien qué hacer con lo que ingresa. Casi todo el mundo se lo gasta en vez de se lo invierte. Y yo, por ejemplo, aprendí eso muy temprano y cuando me iba a casar a mi después esposa, le dije, oye, tenemos 2 posibilidades. O rentamos una casa, digo, un departamento y compramos y amueblamos el departamento súper bien, pero vamos a estar pagando renta. O nos casamos, damos el enganche de una casa y nada más nos alcanza para el refrigerador y el baño, digo, y la cama. Y dijo, pues a comprar el enganche, a pagar el enganche de la Claro, casa. porque es algo propio. Es algo propio. Y desde día 1 yo nunca pagué renta. Yo lo fui poniendo en la hipoteca, y bueno, el enganche, la hipoteca, y ya viviéndola, poquito a poco nos fuimos haciendo los muebles. Okay. Y eso que parece una trivialidad no lo es, porque la mayoría de la gente quiere bonito desde el principio, ¿no? Hay mucha gente que compra una casa bonita porque es nueva, un departamento nuevo que es bonito. Sí, pero muchas veces obtienes mucho mejor inversión, más bien rendimiento de tu inversión si compras un depausado, ¿no? Claro. Y nada más le haces las adecuaciones. Y eso, pues, evidentemente, como dices, tiene aplicación en todos los ámbitos, ¿no? ¿Y cómo llegamos al punto del coach? ¿Cómo llegamos al punto de poder entrar sobre todo al ámbito también publicitario? ¿Y de qué forma se puede ligar todo esto? Buenísimo. Una de mis experiencias sustanciales en la vida fue... En Xerox me contrataron, fue mi primer trabajo. Yo hacía lo que me tocaba y lo hacía bien. Pero hasta ahí. Por ejemplo, lo de las demás áreas no me importaba. Pero el que le ofrecieron la vicepresidencia de Mercadotecnia y Ventas de American Express al vicepresidente de Mercadotecnia de Xerox. Okay. Y él ya había visto algo de mi trabajo, muy técnico, muy en lo que yo hacía de planear el futuro y toda esta cuestión, y me jaló. Yo iba a reportar a un director, que ese director estuvo una semana y lo corrieron. Y entonces mi jefe, el vicepresidente de Mercadotecnia y Ventas, se apoyó mucho en mí por la información que yo tenía y me metí a las juntas de vicepresidentes. Y entonces yo empecé a ver ahí que el mundo era mucho más amplio de mi área. Entonces empecé a ver todas las repercusiones que tiene la labor que yo hago en otras áreas y todas las repercusiones que tiene
la labor de otras áreas en el resto de la organización. Entonces vi que el mundo era más grande. De ahí me fui a Pepsi porque me ofrecieron más lana y porque mi jefe se fue, lo mandaron a Singapur. Y el caso es que dije, si voy a empezar de nuevo, empiezo de nuevo, pero con más sueldo, ¿no? Claro. Nada más que Pepsi no me gustó. Y gracias a que Pepsi no me gustó, dije, si no me aviento ahorita el tiro de arriesgarme a emprender, nunca lo voy a hacer. Estaba yo todavía soltero. Y entonces lo hice de la mejor manera, cuando no tenía ya cargas financieras sobre mí, que eso también tiene mucho que ver con la planeación, ¿no? No es lo mismo que tú, si tú ya tienes esposa e hijos, tienes la comodidad de un sueldo y eliges aventarte el riesgo de emprender, es mucho más pesado porque ya tienes una carga. Sí, ya no eres solamente tú. Exactamente. Y entonces yo lo dije, o es ahora o nunca. Y yo he sido siempre averso al riesgo. Nunca fui mucho de tomar riesgos. Y entonces dije, pues hay poquito riesgo, es la perfecta oportunidad para empezar. Y dije, voy a hacer que un año de mi vida no existe. Si en un año no pasa nada, me regreso a trabajar. De alguna forma también salirse de su zona de confort, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces yo creo que es una idiosincrasia que a lo mejor tenemos, no necesariamente los mexicanos, sino que el latino, ¿no? Claro. O sea, tenemos un trabajo, digamos, de alguna u otra forma cómodo, estable, claro. Estamos recibiendo una cantidad mensual. Entonces no arriesgamos o no vemos un poquito y ampliamos nuestro horizonte para decir, bueno, voy a emprender algo que me apasiona, que me gusta, o cómo puedo entrelazar las cosas, ¿no? Exactamente, y justamente esa comodidad, o sea, dices, ¿cómo va a pasar de la comodidad de cada 15 días yo tengo un relampague y recibo una quincena, a cada 15 días yo tengo un relampague y tengo que pagar una nómina? Claro. O sea, es la moneda opuesta, ¿no? Pero justamente la comodidad es la que nos mantiene en el estancamiento. Sí. Y yo, gracias a que estuve incómodo en Pepsi con mi jefe que no le entendía él a los números, y de repente me tachoneaba mis proyecciones, y ya cuando yo le explicaba y él entendía, pues nada más que ya me había hecho repetir otra vez el trabajo, ¿no? Claro. Y entonces las computadoras no estaban disponibles. Estoy hablando de 1980, 82, por ahí así. Y no existía la inteligencia artificial, ¿no? A fin de cuentas. No, además había muy poco recurso y muy poco acceso a una impresora, y hacer un plan de 200 o 500 hojas, ahora échatelo otra vez, ¿no? Pero el caso es que con el tiempo lo que aprendí en American Express es que yo necesitaba ir ampliando mi visión para ver cómo repercutía mi trabajo en otras áreas. Y eso fue lo que enriqueció a la hora de que puse una empresa. Dije, la mayoría de la gente no se da cuenta de eso, de todas las necesidades de las otras áreas, y desde afuera es mucho más fácil hacerlo. Yo como empresario, entonces, ¿qué dije? Voy a meterme a resolver todos los problemas de interáreas que ellos ni cuenta se dan, pero que le duele, ¿no? O sea, te duele, pero no sabes cómo resolverlo, ¿no? Porque no es tu área. Y del otro lado le duele, pero tampoco es su área, esta otra parte de la ecuación. Y entonces dije, voy a meterme en medio a crear soluciones que permitan a las empresas decir, wow, me quito de un problema. Entonces, un empresario tiene que resolver los problemas de alguien, de quien está del otro lado del escritorio, del mercado, ¿no? Y otra cosa fundamental que entendí, porque tuve mi primer socio y tuve luego otro socio, que estando en American Express o estando en un corporativo como Cifra, tienes a tu cargo 20,000 personas, levanta la bocina y te contesta del otro lado cualquiera, ¿no? Y resuelven de alguna u otra forma, bueno, entre comillas, resuelven cosas que en un momento dado yo como cabeza de un grupo no a lo mejor no estoy, o no tengo la preparación para hacerlo, ¿no? Claro, y además no solo eso, tú imagínate que eras el director corporativo de Cifra, ¿no? Y fuiste fundamental para traer la asociación con Walmart, ¿no? Y de repente vienen los nuevas administraciones y dicen, este güey es muy caro. Goodbye. Y entonces tú del otro lado del escritorio ya estás, y la mayoría de la gente no se da cuenta que ya no tiene el sartén por el mango.
El mango se quedó del lado de Walmart o del lado de Banamex, del lado del corporativo. Y de este lado resulta que levantas la bocina y en cuanto se enteran que ya no estás ahí, ya no te toman la llamada del otro lado. Entonces hay que entender de qué lado del escritorio estás, tener la paciencia de trabajar desde ahí, pero sin lugar a dudas, sin perder el enfoque a resolver qué tipo de problemas. Y hay infinidad de problemas allá afuera. No puedes resolver todo, ¿no? Claro. O sea, porque sí hay problemas de operación, ¿no? De tal vez las máquinas se atoran o lo que sea. Eso sí es harina de otro costal. Y la decisión de hasta dónde llegan los servicios que tú prestas es fundamental. El tipo de servicios que yo en la empresa, que ya pasamos de 41 años, hacemos y son soluciones de... No es marketing, sino la fábrica del marketing. O sea, porque hay cosas de aterrizajes que se requieren hacer, ¿no? O sea, el servicio a clientes, ¿no? O sea, tú puedes inventar un nuevo producto, decir, bueno, vamos a cubrir una necesidad o crear una necesidad para gente que no sabe que necesita, ¿no? Lo que sí va a necesitar esa gente es servicio a clientes para cuando esa necesidad, la entrega no está tan buena, ¿no? Que aparte yo creo que es un área, perdón que te interrumpa, pero yo creo que es un área muy, muy importante, porque es un área que de repente tiene que tener conocimiento también de muchos aspectos, ¿no? Y saber a dónde poder canalizar determinado situación o determinado problema. Por supuesto, en la industria de call centers, ¿no? Ajá. O sea, tú ofreces un producto, vamos a poner una tarjeta de crédito, o ofreces un seguro, o hay un chorro de cosas que por aplicación ofrecen el servicio de ayudarte a bajar de peso, etcétera, pero luego la app no te funciona. ¿Y qué haces cuando tu app no te funciona? Necesitas a alguien que te resuelva el problema. Sí, es que es el centro de atención, ¿no? Eso te lleva a un centro de atención telefónica, por ejemplo, o de chat, ¿no? Pero ¿qué crees? Las instituciones financieras todas con esto no solo ahora ahorita es un nuevo nombre, inteligencia artificial, ¿no? Pero el MIS, Management Information System, el CRM, Customer Relationship Management, todo eso eran como se llamaba antes el asunto, ¿no? Y el nombre del juego es tú tienes tecnología que te ayude a resolver eso. Y los bancos y las aseguradoras y todo, han comprado software que se lo instalan en las computadoras, pero muchas veces, o en los mainframes de los bancos, entonces mainframes, pero el problema es que si no ponen gente que le entienda el asunto, que sepa para qué diablos es ese motor que compraron, es como si no tuvieras un ingeniero en la Fórmula 1, ¿no? Compras un motor nuevo y se lo metes al carro, ¿no? Pero si no sabes, no tienes a alguien que sepa conectar el motor con todo lo necesario. Claro, tiene que haber un experto atrás, ¿no? Que alimente toda esta información. Entonces se meten muchas veces el dinero y dicen, no, ya como todo esto es automático, vamos a usar inteligencia, que hay software que te permite reducir la cantidad de de personas en un call center para hacer el servicio automatizado. ¿Qué es lo que termina pasando? Que nada más reducen el costo, pero a un precio carísimo. Porque del otro lado, el cliente se queda insatisfecho porque nadie consideró nunca que esta opción de lo que yo necesitaba, el robot de marcación o el árbol de decisiones del centro de atención de llamadas no consideró el problema en que tú estás metido. Claro. Entonces te quedas en el limbo. En muchas instancias ya no tienes servicio a clientes físico en muchos bancos, cada vez hay menos personal y tú llegas, no, es que eso se atiende en el call center. Tú llamas al call center, el call center no tiene la opción que te resuelve a ti el problema. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que te hartas del banco o de la institución con la que estabas y te vas con los de enfrente. Y entonces es un cambiadero de gente, pero el caso es que el servicio de telefonía celular, ponle la institución que me pongas, en términos generales el servicio es muy malo. Sí. Ajá. Por ejemplo, hay algunos empresas que para dejarte de cobrar necesitas presentar tu certificado de no defunción
y haber levantado un acta no sé qué y no sé cuánto para que te cancelen una línea que tú ya no quieres, ¿no? Claro. Es absurdo que hagan eso de esa manera, porque lo que hacen es perder pedazos del mercado que ya tenían. Entonces, muchas instituciones, el problema que yo he visto tiro por viaje es que andan queriendo captar más clientes y más clientes y más clientes, pero tienen en su operación agujeros que los clientes se les están saliendo por todos lados por falta de atención. Claro, sí, es muy complicado y sobre todo también que tienen un margen de error también amplio. O sea, nosotros pensamos que a lo mejor una inteligencia artificial como todas estas apps que son chat, GPT o todas estas, o sea, nos van a resolver la vida. Nos vuelve también en un momento más flojos, ¿no? Claro. O sea, no nos permite pensar y avanzar un poco, pero que también estamos considerando que tiene un margen de error. Claro. O sea, no son perfectas y son perfectibles. Sí, y no solo no son perfectas, si no hay gato encerrado ahí, la gran mayoría de ellas es muy fácil inscribirte. Estos 7 días de prueba gratis. Ah, sí, sí. Pero en esos 7 días tú ya pusiste tu tarjeta de crédito y casi nadie se da cuenta que a los 7 días cancela, aunque aunque no le gustó mucho lo que pasó en esos 7 días y cree que ya no le van a cobrar nada, pero en muchos de esos casos sí viene un cargo después de los 7 días y ahora cancela. Entra a las aplicaciones a ver cómo puedes cancelar. ¿Y a quién te diriges también, no? O sea, ¿con quién reclamas? Claro. Porque si es una estafa. Es punto menos que imposible. Esa es una parte. Y luego ya también la otra parte de la ecuación que yo he visto tiro por viaje. O sea, casi que no hay diferenciación entre las instituciones financieras. No hay diferenciación entre casi ninguna industria, ¿no? Todos ofrecen lo mismo, de la misma. Es más, hasta en la política, ¿no? Todos ofrecen cambio. Que además cambio no dicen nada. Y eso me lleva al coaching. ¿Por qué le entré al coaching? El que me habías hecho esa pregunta, ¿no? Sí. Es trabajar con el lenguaje desde un lugar muy, hablando de tu apellido, ¿no? O sea, entender qué significa lo que dicen las palabras, ¿no? El que yo me ponga a indagar eso me dice algo que a la mayoría de la gente no le dice. Entonces, si yo te digo vamos a cambiar, o te digo vamos a transformar, o te digo vamos a solucionar esto. Sí, son dos... Son tres statements distintos. Claro. En los dos el primero no dice nada, vamos a cambiar porque a veces está peor. Transformar también dice, pues sí, pero pues, solución. Yo te estoy diciendo algo muy diferente cuando te hablo de solución. Si vamos a solucionarlo, quiere decir que ese problema va a dejar de existir. Vamos a llevar a cabo Y de las dos primeras términos, no asegura que vamos a resolver nada, ¿me explicó? Que vamos a solucionar nada. Claro. Nada más que lo vamos a transformar. Entonces, cada palabra tiene un significado. Y justamente, ¿qué es lo que le dices a la gente que está del otro lado de la línea telefónica, del otro lado del aparato de televisión? Entonces, del otro lado, la gente quiere sentir que le vas a resolver algo, quiere saber qué es lo que tú representas, ¿no? Todas los políticos dicen vamos por el cambio, no dicen nada, vamos por el cambio. O sea, tiene que ser algo mucho más categórico, ¿no? En términos de los que rentan carros, ¿no? Hertz que dijo yo soy número 1 y los de Avis que dijeron ya no pudieron ser número 1 porque era número 2. Claro, o sea, su eslogan ya no puede ser el mismo. Y entonces nosotros nos esforzamos más. A veces los cambios son sutiles, pero cuando los productos se vuelven en commodity, que es casi es el kilo de manzanas o el kilo de naranjas, y todos son iguales y nada más cambia quién te las vende, pues estás en problemas, porque eso quiere decir que pueden venir 400 competidores a ofrecer kilos de manzanas, ¿no? O kilos de las tarjetas de crédito, ¿no? Que muchas de ellas te ofrecen, no pagas anualidad. Sí. Nada más checa la tasa de interés que te están cobrando. Exactamente, ¿no? Sí. Nada más checa, y el punto es, te enganchan al principio, pero no sabes cuál es los gringos le llaman the catch, ¿no? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Exacto. Y casi siempre hay truco.
Pero el punto es, ¿cómo atrapas el mercado? Es una parte de la ecuación. La parte más importante es cómo lo retienes. Y claro, eso te lleva al lifetime value. Y es justamente con que sea lo más asertivo posible en tu comunicación, en qué lenguaje utilizas para atraer al público, luego cómo lo retienes, y eso ya tiene que ver con la calidad del servicio, no solamente con haberlo atraído, ¿no? Y que es un valor, claro, que es un valor que tú estás dando como empresa a tus clientes. Por supuesto, imagínate en el uso de shampoo, ¿ok? ¿Cuánto vales tú, o de jabón, cuánto vales tú para un cliente de por vida si es para una empresa? El fabricante de jabones idealmente te quiere de por vida, para que tú siempre que te bañes uses el mismo jabón o el mismo shampoo o lo que sea. Entonces, si usas una pastilla a la semana, lo multiplicas por 52 semanas y lo multiplicas por el tiempo que te queda de esperanza de vida. Y eso son cantidades muy significativas, tan solo en jabón, cada cliente, ¿no? Puede implicar que sean, no sé, $1,000 por persona, o 2,000, o lo que sea, y haces el cálculo de cuánto vale ese cliente, y por lo tanto te puedes dar cuenta cuánto vale perderlo, ¿no? Y atraparlo a veces el costo te cuesta tal vez 3 meses de ingresos, haber captado ese cliente, y a partir del tercer mes ya te va a dar utilidades. Claro. Siempre y cuando lo cuides. Ahora, por ejemplo, ¿cómo llegamos a Mega Direct? O sea, ¿cuáles son las necesidades que te llevaron a establecer esta empresa de Mega Direct? Y evidentemente yo creo que también, o sea, a mí todo esto de la planeación me parece un tema fascinante, en el sentido de cómo conciliar entre áreas, claro, diferentes, ¿no? O sea, porque evidentemente hay la gente de programación que muchas veces consideramos que son gente que sabe perfectamente cómo hacer un programa, pero no se llevan con los de mercadotecnia, o a lo mejor cómo conciliar todas estas áreas. Claro, se dice fácil, pero es que debe ser muy complejo, sobre todo. Imagínate que tienes una orquesta, ¿ok? Claro. Eres el director de la orquesta. Qué buen ejemplo. Realmente tú no haces nada. Claro. En teoría no haces nada, ¿no? Pero si tú no estás ahí, la orquesta va a sonar... Sí, claro, porque el trombón va por su lado, los violines van por otro, las cuerdas, etcétera, etcétera. Y luego tal vez te falte el equilibrio, te falten violines, o te falte esto. Bueno, eso ya está resuelto, pero... O un restaurante. Claro. Tú tienes cuánta gente puede estar sentada al mismo tiempo. ¿Cuánto puede producir la cocina? Eso así, ¿no? Entonces, en el caso de Mega, lo que hicimos, o lo que hemos hecho, es cómo nos adecuamos a las posibilidades de lo que la empresa puede literalmente ofrecer y absorber. Okay. Por ejemplo, una vez que tú tienes un modelo, porque nosotros hemos hecho y seguimos mucho de promoción de tarjeta de crédito, de diferentes maneras. Antes lo hacemos por correo postal, te llegaba una invitación, llenabas la solicitud, la mandabas y te decían si habías obtenido la tarjeta o no. Después que también en calle, ¿no? Se te acercaban. También por teléfono, sí, claro. Haces llamadas por teléfono. También ahora en línea, ¿no? Te llega una invitación y tú le pones al link y lo que tú quieras y mandes, ¿no? Entonces, si ya tienes el modelo, en teoría, salvo cómo pagas y todos esos lugares donde pagas tu tarjeta y todo ese rollo, un banco tiene 1,000 sucursales y en 1,000 lugares donde puedes pagar. Pero teóricamente, si ya tienes el sistema, tú podrías crecer ilimitadamente, salvo que tuvieras limitaciones en tus sistemas, pero hoy día es muy difícil que te pase eso. Entonces tú podrías crecer a tener 100,000 tarjetavientes, 1,000,000, 10 millones. No habría una limitante ahí. Entonces, si no hay una limitante, hay que enfocarnos en atraer clientes, ¿no? Y ahí viene justamente la parte del marketing, ¿no? Pero la bronca cuando empezamos nosotros, y literalmente nos pasó, porque nosotros podíamos atraer a mucha gente que se interesaba por la tarjeta de crédito,
Pero las áreas operativas de la empresa se tardaban 1 mes y medio en autorizar una tarjeta de crédito. O sea, estaban deteniendo lo que tú ya habías avanzado, ¿no? Exactamente, los sistemas operativos de las empresas no estaban listos para el tipo de marketing masivo y los resultados que el marketing masivo podía dar, ¿no? Y entonces se atoraban en 1000 lugares, ¿no? Y eso ha sido, hasta recientemente se ha logrado que, por ejemplo, en la misma llamada de promoción de una tarjeta de crédito, se autoriza la tarjeta y ya sabes si se le otorgó o si no se le otorgó a la persona. Pero ahí tienes que atravesar muchas cosas que tienen que ver con el fraude potencial, ¿no? Para poder autorizar la tarjeta tienes que hacer en línea, tú tienes que saber que la persona es quien dice ser. Ahorita hay mucho de esto de robo de identidad, ¿no? Pero desde entonces había, tal vez a ti no te tocó. No, por supuesto que sí. Pero no, te tocaron no, ¿qué edad tienes? Pues bueno, ya llegué al 6º piso. Ah, bueno, yo ya llegué al 7º. No, ok. O sea, pero, no, pero tú eres muy joven. Sí. La verdad, no tú eres 70. Bueno, no sé si te acuerdas, tal vez estabas muy, muy joven cuando se dio que en el supermercado, cuando rebasaba tu compra un determinado importe, sacaban un librito. Sacaban un librito si eras de Banamex o si eras de Bancomer o si eras de Carnet y checaban y se iban buscando tu número de cuenta y si no estabas, quiere decir que pasaba el cargo. Y esos libritos... Eso no te digo que no te acuerdas porque fue cuando yo entré a American Express, así era, y se distribuían libritos a todos los establecimientos 2 veces al mes. Bueno, ¿qué cantidad de dinero ahí de papel, claro, imagínate. Sí, no, bueno. Y en algunas otras eran igual, pero microfichas. Cuando se creó el buró de crédito, al buró de crédito los bancos les mandaban microfichas, eran unos armatostes enormes donde metías la microficha para buscar todos los números de cuenta de cada institución para ver si tenías mal comportamiento crediticio. Mal. De hecho, yo traje al buró de crédito a México por eso. Entonces, a TransUnion lo trajimos nosotros a México y lo hicimos la conexión con los bancos mexicanos. ¿Por qué? Porque precisamente en ese afán de estar resolviéndole las necesidades a los clientes, pues esa era parte del tema. Porque muchas veces cuando se tardaban tanto en autorizar la tarjeta en algún lado, que el cuate ya se había ido de viaje y ya no la necesitaba. Claro, ya había pasado el tiempo. No, y de hecho a mí me pasó. A mí me pasó el primer viaje que hice fuera a Europa, me pasó. O sea, de aquí a que esto fue hace siglos. Sí. Me tardaron no sé cuánto tiempo en autorizarme una tarjeta de crédito. Bueno, no fue todo un tema así, sí. Exactamente. Entonces nosotros nos fuimos metiendo ahí y decir, no puedes tardarte 1 mes y medio en autorizar una tarjeta. Claro. ¿Cuál es el problema? Es que necesito saber, pues nada más métele más sistemas, métele modelos de supervisión que hoy día haces por las piedritas. Automatízalo. Claro. El nombre del juego es irlo automatizando y estandarizándolo. ¿Para qué? Para que sepas que, y al principio era de, tú como aspirante a ser tarjetaviente, tenías que demostrar todo, tenías que demostrar tus ingresos y teníamos que presentar estados de cuenta de banco, tenías que presentar comprobante de domicilio, un montón de cosas que hoy ya es muchísimo más fácil el proceso, ¿no? Hoy, y de hecho eso pasó cuando empezó la automatización en Estados Unidos de todos estos procesos. Los bancos me dijeron, pues qué fácil, hay que preautorizar. Pero no se presta también a más fraude. Claro, muchas cosas. Por supuesto. O sea, de repente yo he visto que compañías, por ejemplo, no vayamos tan lejos, ¿no? Todas estas de Mercado Libre, cuando uno trata de hacer que les piden el reconocimiento facial y todo este tipo de cosas. O sea, yo siento, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que de alguna de otra manera también se presta a fraudes. No, todo se presta a fraudes. Mira, todo sistema es vulnerable. O sea, toda caja de seguridad es vulnerable.
Pero tampoco podemos vivir en la prehistoria, ¿no? No, exactamente. Y el nombre del juego también es estadístico. Esto es estadístico. Yo ya sabía, porque yo hacía la planeación. Te la sabes perfecto. Que había, o sea, si llegabas al 0.12% de fraude, 0.12, o sea, 1.2 fraudes de cada 1000, ya era mucho. Y mientras se mantenga en eso, no tienes problema porque el modelo de negocios te lo sigue dando. Es más, por ejemplo, en cobranza también, ¿no? O sea, si tú cobras un porcentaje de... Ya ves que si tú pagas tu saldo al 100% no pagas intereses, ¿no? Bueno, con toda esa oferta, la gran mayoría de la gente usa el crédito. Y cuando estás en ese crédito, la mayoría de las tarjetas te cobran hasta el 4% al mes. Claro. De intereses. Entonces, ese 4% al mes cubre a las pérdidas, cubre que se lo cobras al 80% de los tarjetavientes. Alcanza para pagar a los que la cuenta de los que van rezagados y que nunca te van a pagar, claro. O de los fraudes, que para el caso es lo mismo, termina en el cajón de las pérdidas, ¿no? Ajá. Si no te pudo pagar o si te engañaron y alguien clonó la tarjeta o lo que sea, son pérdidas, ¿no? Ajá. Entonces, mientras el modelo de negocio esté considerado, está bien y tengas limitado eso. El problema es que no tengas los sistemas adecuados para detectar oportunamente el fraude o los que no te van a poder pagar, y eso me lleva a una parte de lo que hace un actuario, ¿no? O sea, hacemos modelos predictivos y no solo haces un modelo de predecir cómo va a estar el futuro del ingreso global de la empresa o ya sea de la tarjeta de crédito, de la automotriz o de lo que sea, sino haces un modelo predictivo de que cada cliente... ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente en particular que hoy te está pagando bien vaya a caer en cartera vencida en un futuro? No, pues no debería de ser nula, ¿no? O sea... No es nula. Te voy a poner un caso, te voy a decir casos concretos. Hay un porcentaje de la gente que va a perder su chamba. ¿Por qué? Claro. Porque la empresa dejó de ser viable y perdió la chamba y de la noche a la mañana no te va a poder pagar. Hay otro porcentaje de la gente que no es responsable en su manera de consumir, va a gastar más de lo que puede y a la mera hora no va a poder pagar. Entonces, todas esas cosas, aparentemente hay dos personas igual de sanas, ¿no? Financieramente hablando, ¿no? Las dos tienen un mismo ingreso, las dos tienen la misma antigüedad, tienen la misma cantidad de hijos, la misma carga de todo, ¿no? Claro. Pero tienes que tener un estimado de riesgo. Por supuesto, pero imagínate que uno te pagaba el saldos mínimos, sí. Y te paga un poco más del mínimo, te pagaba 20 y 30%. Ajá. Tiene más riesgo en caer en cartera vencida porque apenas te puede pagar el mínimo. Ajá. ¿Sí? Y no, se adelanta y te paga mejor. Entonces, ese tipo de cosas puede ser que tú las puedes prever antes de que sucedan con base estadística, porque te vas a buscar, mira, los que han caído en cartera vencida, cuál es el común denominador de problemas que han tenido, ¿no? Y entonces ves que cierto sector tiene más riesgo que el otro, y entonces a ese sector le asignas, y hoy se hace como por el score, un score crediticio, y te da cierto tipo de puntos, ¿no? Estar casado te da más puntos. Ajá. Uh-huh. Porque ya tienes más responsabilidades, ¿no? Tener hijos también te da puntos, pero hay ciertos factores que te quitan puntos, ¿no? Y entonces el chiste es cuánto juntas. Pero el caso es que eso que pasa en el sector de tarjeta también pasa en el sector salud, ¿no? Por ejemplo, una cadena de clubes deportivos. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la probabilidad de atraer para empresas como Sport City a un determinado perfil, ¿no? O sea, hay gente que lo hace por gusto, porque son Sport Billies y porque tienes un mercadito ahí natural, ¿no? Pero hay gente que lo hace por salud, porque ya se pasaron, ya les recetaron X. Sí, claro. Entonces, todo eso
desinformación. Para, por ejemplo, quién usa y quién no usa, ¿no? En estos casos de membresías, tú notas que hay, no sé, tienes tal vez 125 gimnasios a nivel nacional. Y esos 125 gimnasios tienen una determinada, suman tal vez 1 millón de personas. De ese 1 millón de personas, ¿cuántas usan las instalaciones y cada cuándo? Puedes tú pronosticar qué personas tienen riesgo de que caigan en mora, de que te dejen de pagar la mensualidad, la anualidad. La anualidad, etcétera, etcétera, y de perderlos. Y tú dices, ¿no puedes hacer algo al respecto para evitar eso? Por supuesto que puedes hacerlo y no tienes que hacerlo con todo el mundo. Pero lo más efectivo de eso es estadísticamente ver de todos los clientes que agarras, cuáles son los que van a durar menos contigo y vas a perder antes. Entonces, ese tipo de clientes no te conviene atraer, te conviene atraer a los que te van a durar más, que tienen un común denominador, tienen en su estadística te dice muchas cosas, que eso no todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, pero eso en un momento dado lo tendría o lo debería de hacer un actuario, no necesariamente. No, mira, sería muy arrogante decir que solo un actuario puede hacer eso, ¿no? Ajá. En términos generales, los actuarios creo que sí tenemos una muy buena preparación matemática, ¿no? También un economista lo puede hacer. O sea, hay cualquiera que haya pasado por una buena clase de estadística y de todas estas cosas, tiene herramientas básicas con las que lo puede hacer, pero hay muchos de estos que sí requiere hacer un modelo de regresión, que eso ya es un poquito más complejo. Un poquito más complejo. Ajá. Pero hay gente que lo ha aprendido ya en la práctica y no necesariamente en la escuela, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso en Megadirect, ¿cuánto personal tienes para poder hacer todos este tipo de evaluaciones y sobre todo de planeaciones? Porque a mí me parece, y sigo insistiendo, me parece muy interesante sobre todo esto, precisamente para no caer en situaciones de riesgo y que pueda un profesional decirme las cosas de una manera un poquito más segura, más concreta, ¿no? Claro. Yo ya no me meto a hacer esas soluciones. De hecho, la mayoría de las instituciones financieras y no financieras... O sea, tú guías de alguna otra forma. Pero yo lo que sí me meto es a la operación de eso. Okay. Porque a mí lo que me interesa es yo trabajar en hacer la operación de... el análisis de saber qué es el tipo de clientes que le interesan a mi cliente, eso es sentados en un escritorio, eso es algo que te va a dar un producto determinado. A mí lo que me interesa y mi negocio yo te voy a traer a esos clientes. Ok. O sea, yo lo que hago es traerle clientes a mi cliente. Ajá. Concretos. Yo no hago... lo que yo hago es... más certero. Si no es tanto... Porque la publicidad nada más es el de ida, de aquí para allá. Ajá. Y le llega al que le llega y el que le llega va a elegir por qué medio se acerca al cliente y a la empresa, ya sea va a una sucursal, levanta el teléfono, se mete a internet, etcétera, etcétera. Yo voy a buscarlos en concreto. Y yo lo que sí hago, el modelo que yo hago en mucho es performance marketing. O sea, a mí me pagan con base en mi resultado, no con base en mi propuesta. La propuesta es una, ¿no? A ver, yo lo que quiero entender es que es muy, muy interesante, sobre todo el tema de muchas veces la gente piensa que pagar un servicio está uno pagando única y exclusivamente el servicio que me está dando, y a lo mejor si esta persona me está, no sé, por ejemplo, un plomero, digo, para ser un poquito más claros, ¿no? Me dice, bueno, es que yo tengo que bajar la tubería y cortar aquí, etcétera, etcétera. Cuando una persona en 10 minutos me puede resolver un problema. O sea, no estoy pagando por tiempo, sino estoy pagando por
por el resultado. Por el resultado y por la experiencia, que creo que en este caso aplicaría mucho, claro, a Megadirect. Por supuesto. De hecho, mira, hay modelos de negocio, hay empresas que no es mi mismo giro, pero sí existe este giro. Hay empresas que llegan con los grandes grupos y le dicen, mira, yo sé que hoy tienes compras por, no sé, $40 millones al año. Dame a mí tus compras y yo te voy a cobrar un porcentaje del ahorro y no te cobro más que el porcentaje del ahorro. Entonces, ¿qué puedes perder con esa propuesta, no? Uh-huh. O sea, vas a gastar, si gasto menos de 40 millones, me gasto 32, ya ahorré $8 millones. Uh-huh. Y pagarle a alguien el 20% de esos $8 millones son $1.600.000. Me ahorré $6.400.000 y lo único que pasó, te ahorraste $6.400.000 y para ti es transparente si eso te costó $1.600.000 porque ya el 6.400 es tu neto de ahorro, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo trabajo mucho con el valor de por vida del cliente, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner también un médico, ¿no? Y vas a venderle a los médicos, a un tipo de médicos, uh-huh, un equipo de ultrasonido, o aún lo que quieras, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo encuentras a esos médicos? Pues hay muchas empresas que contratan visitadores médicos, van a edificios y van consultorio por consultorio, pidiendo cita con el médico y esperando que lo reciba y tal, ¿no? Ahora, si tienes una base de datos de médicos, al menos de médicos de las especialidades que pueden comprar un equipo de ultrasonidos, de ahí puedes ahorrar todo eso y le mandas ya sea a sus WhatsApps o a sus domicilios, hasta a los mismos lugares donde vas a visitar, pero a nivel nacional les mandas la propuesta de esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces les va a llegar y dicen sí o no y el costo eso es parte del costo de adquisición, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto te cuesta atraer? Por ejemplo, podría hacer una campaña en televisión para vender equipos de ultrasonido, uh-huh, pero de cada 100 de la audiencia, del 100% de la audiencia, ni uno va a ser tu prospecto. Entonces, uno de los puntos que tienes que evaluar es la eficiencia del medio y qué tanto en tu target, en el target que te interesa, está en ese medio. Uh-huh. Entonces, si ya estás en una revista especializada de médicos, por supuesto que pues, a quien le interesa... Evidentemente vas a tener un porcentaje mayor. Claro, ¿por qué? Porque el 100% de la gente que lee esa revista son médicos, ¿no? Claro. Ajá. O el 80% tal vez, ¿no? O de abogados, ¿no? Uh-huh. O sea, revistas de abogados o a medios que tengan que ver con dónde encuentras abogados, dónde encuentras médicos, o si le vendes a pollerías o le vendes a restaurantes, ¿no? ¿Qué compra un restaurante, no? ¿Cuántos restaurantes hay en el país? Todos van a poder comprar vajillas, cubiertos, muebles, mantelería, algún tipo de servicio, por ejemplo, no la mantería como nueva, sino el servicio de lavado de los manteles, ¿no? O sea, ¿A dónde o a quién está dirigido Megadirect, básicamente? Porque por lo que sé es que es muy amplio, ¿no? El mercado a donde pueden recurrir a los servicios que nos ofrece Megadirect. Sí, a cualquier tipo de empresa, de hecho. Uh-huh. Hay empresas que son chiquitas, pero que tienen un potencial de crecimiento muy, muy grande, ¿no? No tiene que ver el tamaño de la empresa, sino el tamaño del proyecto. Porque a mí me interesa, yo trabajo con grandes números, ¿no? Uh-huh. La mayoría de las empresas las conocen, ¿no? Por ejemplo, yo hago cobranza telefónica. Y eso para cualquier empresa que ofrece el crédito, uh-huh, cualquier banco, cualquier de estas de telefonía, cualquiera de empresas que den todo tipo de crédito, es mi cliente potencial porque yo le ofrezco. Si tienes 80,000 clientes que no te han podido pagar,
o incluso en los municipios, ¿no? La mayoría de la gente de los municipios no paga su impuesto predial y no es que no tenga dinero, sino los municipios no saben cobrar. Entonces yo voy y hago yo le puedo hacer simplemente en cobranza telefónica, pues a mí me interesa masa crítica y si tengo un cliente potencial que tiene 1 millón de clientes en cartera vencida, para mí eso es oro molido, porque yo le voy a ayudar a ese cliente que tiene problemas con 1 millón de clientes a reducir a que si le reduzco el problema a la mitad, ya le generé muchísimos ingresos. Claro. ¿Y a dónde podrían contactar? ¿A nosotros? Sí. A Mega Direct, si puede ser en redes está. En redes, sí. Ok, Mega Direct. Puedo darles el teléfono de la dirección. Si quieres ahorita hacerlo. Ahora, a ver, yo quisiera pasar a otro tema que me parece, sobre todo, pues, muy interesante en el sentido de, siendo un actuario, de carrera, viendo todo este tema de los números, ¿en qué momento llega a tu vida el origami? O sea, ¿en qué momento llega esa parte artística de Eduardo? Buena pregunta. Hace 25 años yo me divorcié. O sea, en el 2000, prácticamente 26 años. Y con eso yo dije, mi vida no puede ser solamente la empresa. Claro, sí. O sea, Mega la fundamos en el 84. Tenía 16 años la empresa. Y parte del divorcio tuvo que ver con que yo vivía para trabajar, ¿no? Tenía 2 hijos y en vacaciones los disfrutaba yo y en fines de semana, pero a veces ni en fin de semana. Y sí, fueron años de mucha intensidad del crecimiento de Mega. Y llegó un momento en que dije, no, yo tengo que tener tiempo para mí, y para mis hijos, y para mi familia, y para lo que yo quiera. Y entonces empecé a soltar parte de los procesos. Yo había hecho todos los sistemas de la empresa. Dije, ya no puedo seguir haciendo esto. Y entonces empecé a literalmente delegar. Hoy día tengo un director general. Yo voy a la empresa una vez a la semana, cuando mucho. Y eso es... mi misión es tener mi tiempo libre. Incluso para mi gente. Si me necesitan, voy. Pero si no, ellos han crecido gracias a que yo ya no estoy tanto ahí, ¿no? Porque si no, yo soy el que no les deja crecer. Y pasa mucho en las empresas. Entonces, ahí descubrí el origami un día que llevé a mis hijos a Universum. En el área de matemáticas del Universum te enseñan a hacer figuras geométricas de origami y ese mundo me fascinó. Y entonces a partir de ahí en juntas aburridas me pongo a hacer origami. Podríamos ver. Sí. Ahora, ahorita de todas formas, aquí en una pleca vamos a tener el contacto de Mega Direct. El teléfono lo tendremos aquí para que, evidentemente, si su empresa requiere de los servicios de ellos, que la verdad son súper profesionales, aquí lo tendremos. No, pero ahorita si quieres, a mí me interesaría ver. Sí, ahorita lo ves. Esto del origami, porque me parece muy, muy interesante y muy apasionante. Y claro, de alguna u otra forma tiene que ver, porque somos, porque siendo una persona tan interesada en los números y geométricamente es algo que nos podemos mostrar. Me encantaría poder ver algo. Sí, por supuesto. Y además esto tiene mucho significado y continuando con la plática me metí al origami y cada que estaba yo en una junta aburrida o no aburrida, yo jalaba hojitas de mi cuaderno y me podía hacer origami. Lo cual a algunos de mis clientes al principio les hacía ruido y pensaban que yo dejaba de poner atención. No, sí. Pero no, la verdad es que esto es como una meditación activa. Es una terapia, o sea, podríamos decir que es claro, terapéutico. Y eso también tiene que ver con el modelo educativo del país, ¿no? O del mundo. Que el modelo educativo del mundo está mal porque hay niños que tienen diferentes habilidades y capacidades. Y entonces a los niños que
el maestro tiene que ir o va con el más rápido o va con el más lento. De cualquier manera tiene un problema con los que se quedan atrás, ya sea porque van más rápido y ya no les interesó la clase, o porque son más lentos y el otro va más rápido, ¿no? Pero es una forma, porque ahorita que estás haciendo el origami, no sé si se han puesto o han prestado atención, que él sigue platicando. O sea, sigue platicando en lo suyo, está haciendo su origami, y que me parece muy interesante, sobre todo para una cuestión cognitiva, ¿no? Claro. ¿No? De estoy prestándote atención con lo que tú decías, estoy prestándote atención, pero yo sigo aquí. Es así como una forma de entretener y de mis manos, de poder hacer y crear algo. Claro. Es maravilloso. Como las abuelitas, cuando las abuelitas se ponen a tejer. Ajá. Entonces, la abuelita puede seguir platicando con los nietos, viendo la televisión, claro, y tejer. Y eso para mí hizo también que yo multiplicara mi tiempo. Porque yo en promedio, en muchas ocasiones, yo hago origami mientras estoy haciendo otra cosa, como ahorita, ¿no? Entonces, el tema con eso es que me invitaron a dar una plática TED en Libero, que fue un evento de puentes. Tenía yo 17 minutos para mi plática y llevé una hoja de papel para cada persona de la audiencia y les dije, en lo que yo les platico acerca de puentes, ustedes me van a seguir poniendo atención y van a intentar diseñar ustedes un puente funcional. El puente tiene que tener la característica de que soporte su celular por arriba, lo ponen así encima, y por abajo le puedas pasar un bolígrafo. Total, terminó mi plática, 9 personas lo que lograron. Nunca habían hecho origami, hicieron un puente funcional y me lo demostraron. Era una audiencia como 200 personas, no era tan grande la audiencia. Y puede ser que haya habido otros que también lo hubieran logrado, que no me enteré. Pero 9 se acercaron con el puente funcional, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita que has estado viendo esta Pilar es mi marca registrada. Y eso me permite a mí distinguirme. Hay mucha gente que le he dado mi columnita y saben quién soy por la columnita. O sea, gente que, por ejemplo, Deepak Chopra tiene columnas mías. ¿Cómo crees? Sí. James Gardner, un chorro de gente. Entonces, esto yo le agregué un significado, y hablando de cómo conecté la actuaría con el marketing, así conecté el origami con el coaching. Entonces, yo tengo una similitud de que una serie de conferencias que se llaman ¿Cuál es tu papel? Invito a que la gente lo descubra, o más bien lo redescubra y lo identifique con claridad. La primera pieza, esta naranja, representa las civilizaciones que nos dieron origen. Las pirámides de los mayas. Sí, nuestros ancestros. Por ejemplo, la astronomía de los mayas o la geometría de los árabes, etc. Esta segunda pieza, la moradita, representa lo que nos inculcaron padres, abuelos y maestros. Y luego estas 4 piezas que le voy a agregar, son las fortalezas que yo voy desarrollando, descubriendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando yo descubrí el origami, me di cuenta que tengo una mente creativa. Ahí está mi creatividad, ¿no? Y llevo a que cada quien descubra sus fortalezas. Por ejemplo, que eres resiliente y no te rindes, o que fuiste valiente y defendiste a tu hermanita o un amigo en primaria, lo que sea, fuiste tenaz y terminaste una carrera, fuiste atrevido y te le declaraste a la mujer que cada que la veía se te paralizaba el corazón. En fin, y al final del camino, que ya estamos construidos, ya tienes al menos 4 pilares de fortalezas. Son más, pero al menos 4 que identifiques. ¿Qué es lo que te toca después? Empezar a inculcarle a hijos, nietos y a las siguientes generaciones. O sea, que trascienda todo esto. Claro. Entonces, esta 7ª pieza representa lo que tú le inculcas a tus hijos, a tus nietos, a tus alumnos, subordinados, compañeros de trabajo. Y al final, cuando dejemos este plano terrenal,
esto va a representar tu legado, cómo vas a ser recordado. ¡Qué padre! No, está increíble. Y si te fijas, lo que es arriba es abajo, porque esta pieza, esto es después de que ya no estés acá, y esto es antes de que nacieras. Pero si la volteas, lo que nosotros recibimos, nos inculcaron cosas padres y abuelos, pero ellos aprendieron de nosotros. Y nosotros le inculcamos cosas a nuestros hijos, pero ellos nos enseñaron. Y así se genera esto. Sí, si se va haciendo esa cadena. Con tu pulgar y tu pulgar, por los bien centrados, inténtalo colapsar. Nada más el pulgar y el pulgar. Fuera. Colapsar. Sí. Eso aguanta 10 kilos. Sí, no puedes. Y no entonces, se puede. Con base en eso, eso es para ti. Con base en eso, trabajamos que cada quien haga una columnita, trabajen en equipo, y la más sólida estructura que he hecho aguanta 20 toneladas. ¡Qué bárbaro! En serio, Eduardo, no, qué maravilla. Porque, digo, para los que nos están viendo, que crean que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, aquí tienen un ejemplo de que, bueno, se pueden hacer 1000 cosas a la vez. Pero aparte de todo, el significado que tiene cada columna, o sea, cada color, eso me parece maravilloso. Sí, exacto. Gracias, la verdad, gracias de todo corazón por algo quizá tan simple, tan sencillo, pero a la vez tan complejo. O sea, porque todo esto que acabas de crear, el significado que nos acabas de dar de cada cosa, creo que es un eslabón que va creciendo. Exacto. Que va creciendo. Es exactamente como lo dices. Ajá. Y de hecho, es un eslabón que no tuvo un principio y que no va a tener un final. Ajá. Se va desarrollando, descubriendo, va evolucionando, y es parte de lo que somos como comunidad. Yo lo que hago no solo con el origami, sino con el coaching, llevo a las personas y a las empresas a decir, es que la conversación no es del yo, es del nosotros. Dijo, qué bella frase, ¿sí? Esto yo lo diseñé, pero lo descubrimos juntos. Ajá. Sí, y tú eres tan autor de eso como yo. Sí, fuimos cómplices, claro, fuimos cómplices de alguna u otra forma, ¿no? Porque además es toda una evolución, ya está aquí, así como estos aparatos reciben fotografías y reciben información a través del aire, esa información ya está aquí. Nada más nosotros no tenemos el tipo de antenas para verla directamente, para captarlo directamente, pero ya está aquí. Claro. Entonces, todos los origamistas que ha tenido la humanidad han contribuido a que todo eso esté aquí. Y entonces, por eso es que luego se descubren cosas simultáneamente, y ya ves que se compite Alva Edison con Tesla y todo eso. Pues, ¿quién dice que no va a pasar así? A mí se me ocurrió cuando los primeros teléfonos inteligentes. Que ya no eran rotativos. Sí, que eran Sí, de teclitas en vez de dial. Yo lo primero que vi esto es una calculadora en potencia. Sí. Y lo que está curioso es que el teléfono fijo nunca pasó de teléfono a calculadora. Aquí sí está. Ya tienes la calculadora aquí, porque tienes los mismos numeritos. Claro. Y entonces simplemente es nada más cómo vamos integrando el conocimiento. O sea, es que estoy todavía maravillado de esto. No puede ser. O sea, no hay forma. No hay forma. Está perfectamente hecho y perfectamente elaborado para que sostenga, como tú dices. Eso, o sea, es un muro. ¿Expones o a través de tu coaching lo haces? ¿O tienes exposiciones? Ahorita estamos en Coyoacán, en la plaza principal. Y que vamos a estar hasta el 15 de febrero. Se llama Sentimientos de Coyoacán, pero es ya el origami, ¿cómo se llama? Transportado a cero.
pero es una interacción. Yo invito a que la gente nos ayude a contribuir. ¿Algún día en particular? Todos los días de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche, ahí estamos. Okay. Ya tenemos 17,000 participaciones. En el centro de Coyoacán. En el mero centro de Coyoacán, donde está la glorieta, la fuente de los coyotes. Los coyotes, sí. Ahí merito, junto a los danzantes, ahí estamos. Ok. Y ya tenemos contribuciones, participaciones de gente que nos ha escrito verdaderos poemas de cómo generar una sociedad en armonía y de Coyoacán hacia el mundo, de cómo los colores, los sabores, la vibración de Coyoacán se genera pues algo muy interesante, ¿no? Y en 52 idiomas. Y también la otra es, ahorita estoy haciendo un doblez curvo, que quien dice que el papel solo se puede doblar de manera recta, ¿no? Te voy a dar para complementar esto. Entonces, el chiste es cómo detonar la creatividad de la gente, cómo detonar que la gente sea el atrevimiento. Para mí, la cualidad más importante del liderazgo, tú puedes tener visión, tú puedes tener todo, pero si no te atreves, no eres el líder. Pero aparte yo creo que también es una cuestión también de creer, o sea, todo esto y todo lo creativo que en un momento puedas hacer con estos papeles, también es crear y fomentar un poquito la capacidad neuronal, ¿no? La capacidad cerebral. Exacto. Sí. Mira, yo he tenido oportunidad de dar este tipo de talleres en casas hogar. Okay. Y la última, que fue en una del Estado de México, no me acuerdo del nombre, acaba de llegar ahí una niñita que todo el mundo pensaba que tenía retraso mental. O el autismo, ¿no? También. Así es, pero eso no era así. Y la habían excluido. Estaba ahí a un lado, eran como 80 niños, y yo dije, le hice señas para que se acercara, y dice, no, es que no entiende. Y con ella no entiende. Y yo insistí, me la jalé. ¿Sabes de qué me di cuenta? De que su único problema es que es sordomuda y no se habían dado cuenta. Y entendía a la perfección. Y entonces pudo hacer su columna igualita a la de los demás, con la misma fortaleza. Déjame complementar tu pieza con esto. A ver. Uy, no, estoy fascinado con esto. Estoy impresionado. Este es un modelo constructivo porque con esto puedo hacer un edificio completo. Lo que tengo en Coyoacán mide 4 metros, es origami monumental, es de 4 metros de 9 metros por 4 metros por 3 de altura. La puedo hacer más grande, pero he hecho de papel hasta de 6 metros. Vean, por favor. Vean esto. ¡Qué maravilla! Está padre, ¿no? No, está increíble. A ver, les dejo el teléfono para que por favor contacten a Megadirect. Es 55 40 29 0013. Por favor, contáctelos y sobre todo también asistamos a Coyoacán para ver este tipo de creaciones tan maravillosas. No, estoy fascinado con esta entrevista. Eduardo, realmente te agradezco muchísimo la guía y la luz que nos has dado el día de hoy. Y no quiero sonar espiritual ni todo este tema, pero es que realmente yo creo que tener personas con este talento y sobre todo con esta capacidad de mostrarnos tantas cosas es muy interesante para todos ustedes. ¿Algo que quieras agregar, Eduardo? Pues nada, que atrévanse a explorar. Lo que bien dices, la parte artística es importantísimo que todos la desarrollemos. Sí. Todos tenemos una parte artística que puede aterrizar en lo que sea, en música. Quiero comentar algo. Sí, no, por supuesto, sí. Una de las personas que llegó y estaba leyendo todos los mensajes que la gente escribe. Y era un viejito que traía un estuche de violín. Y me acerqué porque pensé, y le dije, oiga, ¿es usted
de la orquesta de aquí, sinfónica de Coyoacán. Dice, no, porque veo que trae un violín. Dice, no, apenas estoy aprendiendo. A tocar. Ajá. Y le dije, oiga, si no es indiscreción, ¿le puedo preguntar su edad? Ajá. Dice, sin problema, tengo 84 años. Y me sorprendió más y le dije, ¿qué lo lleva usted a sus 84 años empezar algo tan difícil como el violín? Porque la guitarra, dices que siempre tuve la inquietud y nunca me di el tiempo. Y ahora sí me doy el tiempo. Dice, yo aprendí a tocar guitarra, pero siempre tuve la inquietud del violín. Y sí, en efecto, la guitarra tú apachurras entre un trasto y el otro y suena perfectamente la nota. En violín tienes que atinar la nota precisa o si no, no va a sonar bien. Claro. Ajá. Y eso es mucho más difícil. Y yo a mis 70 años, yo me acabo de meter a un taller de escultura en plastilina. En origami lo sé hacer, hago escultura, pero de origami, y estoy aprendiendo a hacer otro tipo de escultura. Entonces, lo que quiero dejarle a la audiencia es: escriban, pinten, esculpan, simplemente dejen libre a ese ser artista que todos llevamos dentro. Yo, aunando a lo que comentas antes de despedirnos, creo que también es importante que, y esto lo digo porque a fin de cuentas las autoridades creo que son las que pueden impulsar esto. La cultura en este país es muy vasta y sobre todo el fomentar desde la infancia cualquier arte, llámese un arte plástico, llámese teatro, llámese música, es muy importante. Creo que debería de ser, desde mi punto de vista, obligatorio en una escuela, sobre todo pública, las artes. Por supuesto. Sobre todo cualquier tipo de arte. Yo me acuerdo en mi infancia que había clases hasta de flauta. Claro. Ya no existe eso. Y déjame decirte cómo nos ven. Tengo participaciones ya en 52 idiomas de 80 países. Todos los extranjeros se maravillan de México. Por supuesto. De nuestros colores, nuestros sabores, nuestra cultura. O sea, de esos espacios que todavía tienen sabor a pueblo, ¿no? Coyoacán tiene mucho sabor a pueblo. Sí, somos aparte, yo creo que en general un país vasto completamente, en cultura, en gastronomía, en tantas cosas que no puede ser que el extranjero que viene a este país las aprecie y les dé el valor que tienen más que nosotros mismos como mexicanos. Exacto, sí. Imagínate esto también, el colorido transita también al mundo empresarial, no tiene por qué ser aburridas las empresas. Claro, exactamente. Y también, fíjate, es muy interesante lo que acabas de decir, porque efectivamente yo creo que las mismas empresas también fomentar este tipo de creaciones y sobre todo darle un poquito más de uso a esto que tenemos arriba, que la capacidad que le estamos generando, le estamos dando es mínima. Escuchar a la gente que trabaja desde los niveles más bajos. Claro. Hay oro molido allá adentro. La empatía completamente. Y hay mucha gente que quiere sugerir algo, pero no siente que lo van a escuchar. Sí. Y a veces tienen la solución a un problema serio o la solución a crear más utilidades en la empresa. Sí, por supuesto. Completamente de acuerdo, la verdad. No, hombre. Un aplauso. Gracias. Señorón, que es Eduardo Achat. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por esta entrevista y sobre todo también gracias a ustedes. Por favor, si les gustó este podcast, suscríbanse y denle like. Es un gusto tenerlos con nosotros. Yo soy Andrés Bonfilio y este es el podcast de Alto Perfil. Nos vemos a la próxima.